capítulo 5 de nuestro libro se llama Sobre el árbol del arrepentimiento. Y en este capítulo el autor tiene la intención de ilustrarnos cómo el arrepentimiento puede ser entendido mejor cuando lo pensamos en la forma de un árbol. En este video quiero ayudarte resumiendo cada una de las partes de ese árbol con el propósito de que puedas tener mayor claridad a medida que vayamos avanzando en nuestra lectura. Pero antes de eso, quiero que volvamos a pensar en la estructura de nuestro libro. Tiene tres partes principales: la introducción, en donde hemos visto lo que ya revisamos en nuestros capítulos anteriores, pero luego viene parte 1 y parte 2. La parte 1 trata con el arrepentimiento para con Dios y la parte 2 habla de la fe en el Señor Jesucristo. Estas dos partes son lo que naturalmente podemos tomar del texto base de nuestro libro, que es Hechos 20:21, en donde Pablo dice que esas son las dos cosas que alguien debe hacer para ser salvo. Así que en esta parte número 1, que trata sobre el arrepentimiento para con Dios, es ilustrado este arrepentimiento a través de el árbol del arrepentimiento. Ahora, una de las cosas claves que el autor nos enseña es que para poder comprender correctamente la visión del árbol en su totalidad, no podemos enfocarnos simplemente en partes y hacer sobreénfasis en eso, sino que necesitamos mirarlo desde una perspectiva global, general, y esa es la importancia de tener que tomar tu gráfico del arrepentimiento como un árbol y acompañarme en este video. Así que te ruego, si lo tienes a la mano, acompáñame mientras vamos mirando cada parte de manera que puedas tener mayor claridad sobre esta figura. En primer lugar, déjame hablarte un poco de esta ilustración, el hecho de usar el arrepentimiento o compararlo con un árbol. El autor deja muy en claro que esto es una idea o una figura que muchos han usado, y él simplemente le está dando algunos detalles y lo enfoca para nosotros. Es importante también entender que cuando miras cada una de las partes de esta ilustración, aunque por supuesto no es perfecta, ninguna ilustración lo es muy precisa y muy adecuada para nuestra comprensión. Así que una de las cosas claves que vamos a tener que hacer es, al diferenciarlo en partes, como las partes de un árbol, vamos a poder mirar la diferencia que hay entre ciertas cosas del arrepentimiento, como su fruto y su raíz. Y la idea es, si lo entendemos bien, vamos a poder tener una correcta doctrina, un correcto entendimiento de lo que es el arrepentimiento para con Dios. Entonces, hablemos de la ilustración del árbol del arrepentimiento. En primer lugar, me gustaría que pudieran mirar los detalles que encontramos en este gráfico. Yo lo voy a hacer de una manera opuesta a como el autor lo presenta. Él empieza de arriba hacia abajo. Yo quiero empezar simplemente por un sentido lógico para mí, desde abajo hacia arriba, tratando de ilustrar y mostrar cómo cada parte de este árbol se conecta con lo que es el arrepentimiento. Así que, en primer lugar, yo quiero que pienses conmigo en la semilla. Esto no está considerado en el capítulo, pero es una presuposición. Estamos hablando de un árbol que da fruto. Ahora, pensemos entonces en la semilla. La semilla es el evangelio de salvación. Quizás venga a tu mente la preciosa parábola del sembrador, donde el Señor nos enseñó que hay diferentes terrenos en donde esta semilla es plantada. Hay terrenos donde definitivamente no da fruto porque hay piedras o porque está lleno de otros cultivos, pero hay una tierra que es la buena tierra. Y es precisamente ese el contexto del árbol del arrepentimiento. Cuando hablamos de la semilla, hablamos de que alguien predica la palabra, alguien está llevando el evangelio. Ahora, la primera parte en nuestro gráfico a la que yo quiero llamar tu atención es lo que tiene que ver con el suelo. El suelo es el lugar en donde crece esta semilla. El suelo, y determina el suelo, el hecho de que esa semilla se convierte en un árbol o no. La pregunta es, ¿a qué podemos comparar el suelo dentro de esta ilustración con respecto al arrepentimiento? Bueno, el suelo representa la gracia soberana de Dios en la regeneración del corazón del hombre. La única manera en que pueda fluir arrepentimiento verdadero es cuando hay un corazón que es buena tierra, que es un suelo que va a dar fruto por la gracia de Dios. Esto es un asunto sumamente importante porque eso nos permite enfocar la predicación.
El saber que el suelo tiene que ver con el corazón, número uno, nos tiene que llevar a pensar en que no podemos quitarle la responsabilidad al hombre. Tienes que creer, tienes que arrepentirte, debemos predicar. Sin embargo, como el suelo es un corazón que ha sido regenerado por la gracia de Dios, entonces eso significa que la causa final, lo que realmente hace la diferencia en la salvación de los hombres, es la gracia soberana de Dios. En los capítulos más adelante, y sobre todo cuando nos enfoquemos en el suelo, vamos a mirar algunas implicaciones bien importantes de esto. Sin embargo, yo quiero que pienses conmigo, nuestras oraciones antes de predicar el Evangelio debería ser a nuestro Señor. Señor, haz un milagro en el corazón de este hombre, sabiendo que si Dios no cambia ese corazón, si esa tierra llena de piedras y llena de diferentes cosas de maleza no es cambiado por la gracia de Dios para ser un buen corazón, un corazón transformado por su gracia, una buena tierra, es imposible que haya arrepentimiento. Así que el suelo donde crece la semilla es la gracia soberana de Dios transformando el corazón del hombre. Por eso nos lleva entonces a pensar que cuando esa semilla cae en la tierra, lo primero que pasa es que comienza a tirar raíces. Las raíces es aquello de donde parte todo, de donde todo se desarrolla. Cuando uno mira un gran árbol, tiene que saber que empezó como una pequeña semilla que tiró raíces para alimentarse y producto de eso, todo lo que vemos después. Ahora, cuando hacemos la comparación entre la raíz, o como dice nuestra ilustración, las raíces del arrepentimiento, ¿qué es lo que eso significa? Bueno, dentro del arrepentimiento, lo que hace que sea un verdadero arrepentimiento, lo que hace que ese arrepentimiento produzca un árbol y fruto, implica que esa raíz tiene que tener dos partes bien importantes. Tiene que tener, por un lado, la percepción del pecado. Nadie puede pensar que hay un verdadero arrepentimiento cuando no hay un hombre pecador reconociendo su culpa. Donde alguien se justifica, donde alguien le echa la culpa a alguien más, donde alguien simplemente dice, sí, yo sé que soy tan malo, no soy tan malo, pero cuando alguien comienza a justificar su culpa, uno tiene que saber, eso no es parte de las raíces de un verdadero arrepentimiento. Esa percepción del pecado, ese saberse perdido, ese dolor por el pecado, ese reconocimiento de lo que uno ha hecho delante de Dios, es un asunto muy importante en el arrepentimiento. Es la esencia de donde fluye todo el resto del árbol. Una percepción apropiada del pecado. Uno puede lamentarse por muchas cosas y entristecerse sin necesidad de que sea verdadero arrepentimiento. A veces la formación moral que hemos tenido en casa, o a veces el hecho de que hay cosas que evidentemente por la luz de la naturaleza, hasta los más inconversos pueden darse cuenta que está mal. Sentirse mal por haber hecho esas cosas que evidentemente son malas, no es necesariamente arrepentimiento. Arrepentimiento es una percepción del pecado conectado con lo que Dios es, con lo que Dios dice, con su santa ley. Pero la segunda raíz es algo que tiene que ver con una aprehensión o el hecho de abrazarse de la gracia de Dios. El verdadero arrepentimiento no solamente reconoce su culpa, sino que reconoce que hay gracia en Dios, que hay perdón cuando uno se arrepiente. Es por eso que de alguna manera aquí vemos cómo se conecta el arrepentimiento con la fe. Alguien podría decirme, pero eso es fe. Sí, de alguna manera eso se conecta con la fe, pero tiene que ver con un reconocimiento de mi pecado que me hace correr, abrazarme de lo que se promete en la gracia de Dios para conmigo. Así que la semilla se tira para que pueda crecer ese árbol. Tiene que haber un buen suelo, que es un corazón transformado. Pero entonces de esa semilla parten dos raíces, que es lo que alimenta toda la planta, que son una percepción del pecado y una aprehensión de la gracia de Dios. Pero entonces eso nos lleva a una cuarta cosa, que es el tronco y las ramas del arrepentimiento. El tronco y las ramas. Ahora, quiero que pienses conmigo. En un árbol, la meta de un árbol es dar fruto. La meta de un árbol es tener sus hojas y que a partir de todo eso
pueda llegar a completar su ciclo, que es dar el fruto. La pregunta es, ¿cómo pasa esa vida, esa esencia, esa savia, desde la raíz hasta el fruto? La respuesta es a través del tronco y las ramas. El tronco y las ramas, por decirlo de alguna manera, son los conductores de la esencia, de la vida de esa planta. El tronco y las ramas es lo que lleva aquello que se va a convertir en hojas y en fruto. Eso es precisamente lo que se quiere decir a través de esta ilustración. Cuando se habla del tronco y las ramas del arrepentimiento, se está hablando del corazón o la esencia del verdadero arrepentimiento. Escucha esto y vamos a profundizar en esto en la lectura del libro. Pero un verdadero cambio en el corazón, esa es la esencia del arrepentimiento. Un corazón que ha sido cambiado. Sí, a veces interpretamos arrepentimiento como algo externo. Sin embargo, el arrepentimiento da como resultado algo externo, pero su esencia es un asunto interno del corazón. Es por eso que el verdadero arrepentimiento tiene que ver con una transformación en la mente, en el corazón, que da como resultado un cambio en nuestras acciones externas. En quinto lugar, también en el gráfico podemos notar el follaje del arrepentimiento o las hojas. Y uno de los asuntos vitales con este tema del follaje o de las hojas es que en las hojas se ve la vida de una planta. Cuando tú ves hojitas en un árbol, puedes decir ese árbol está vivo. Y vamos a mirar en el capítulo cuando el Dr. Waldron hace mención del invierno en los Estados Unidos. Quizás para algunos de nosotros en nuestros países, como nosotros aquí en el Ecuador, es muy raro imaginarse un árbol sin hojas. Hay muy pocas ocasiones en las que vemos eso. Todo el tiempo los árboles tienen hojas aquí. Sin embargo, la verdad es que los árboles en un cierto tiempo del año botan sus hojas y luego vuelven a florecer. Pero lo que muestran las hojas es que en ese árbol hay vida. Ahora, también en el arrepentimiento hay un follaje, lo que muestra que hay vida, y eso es el bautismo. Y esto es muy interesante, hay una conexión directa entre bautismo y arrepentimiento. El bautismo no es parte del arrepentimiento, el bautismo es la forma en la que la Biblia nos enseña que los que se han arrepentido manifiestan su arrepentimiento. Si dijéramos que el bautismo es parte del arrepentimiento, de alguna manera estaríamos conectando con un asunto de una obra para hacer que manifieste el arrepentimiento. Pero es un resultado, no parte de su esencia, es un resultado. La esencia del arrepentimiento es un corazón cambiado. Las hojas que muestran que eso es así es el bautismo de una persona. En sexto lugar y último en este gráfico encontramos el fruto del arrepentimiento. Y esto es quizás lo que viene a nuestra mente más rápido cuando hablamos del arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento, un texto muy conocido. El tema es que el fruto del arrepentimiento es el resultado visible de lo que empieza como una semilla, va y se alimenta a través de la raíz, se conecta a todo el árbol a través del tronco y las ramas, finalmente se muestra en las hojas y termina haciéndose evidente a través del fruto. El fruto es el resultado de este árbol. Así que esto es las acciones que evidencian que hay un verdadero arrepentimiento en la vida de una persona. Hay que tener muchísimo cuidado y solo quiero llevarte a pensar en esto en último lugar. Quiero que pienses en la importancia de no confundir cosas como la raíz y el fruto del arrepentimiento o el fruto y la esencia del arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado. El fruto es necesario. Arrepentirse se manifiesta a través del fruto que uno tiene, pero no se puede igualar arrepentimiento a fruto. Porque hay muchas personas que pueden tener un fruto externo y no estar verdaderamente arrepentidos. Porque aunque se pudiera ver un fruto, no es fruto que fluye de un corazón transformado. Esto es un asunto importante. Concluyamos este video pensando por lo menos en 3 cosas que podemos aplicar de esta verdad. Número 1, quiero que recuerdes esto en tu vida y en todo lo que estudies. Todos los asuntos prácticos de nuestra vida están conectados
a nuestro entendimiento teológico de ese asunto. Nuestra teología afecta a todo lo que hacemos. ¿Por qué hay un tan mal evangelio en nuestros días? Porque no se entienden estos principios básicos de la palabra de Dios. Aquel que quiere ser un buen predicador del evangelio, aquel que quiere hablar con claridad a otros, debe comprender estas cosas para que pueda transmitir de manera clara, profunda, directa estas verdades a aquellos que le escuchan. A veces no sabemos cómo explicar el evangelio porque nosotros mismos no lo entendemos completamente. Ahora, hay una segunda reflexión importante, y eso es la necesidad de hacer un estudio teológico. Necesitamos estudiar, necesitamos meternos en estos temas. La teología no es un asunto de pastores solamente, es un asunto para la iglesia. Fíjate, algo tan sencillo o tan práctico o tan común como la predicación del evangelio cuando estás en tu casa o a tus familiares o cuando vas en un transporte. El hecho de predicar es algo tan sencillo y práctico en la vida cristiana que es tan afectado por el hecho de lo que uno cree en su teología. Finalmente, en tercer lugar, quiero decirte que es necesario ser más precisos en nuestra predicación del evangelio, porque de esa manera, cuando uno entiende todo este tema de la división del arrepentimiento, uno va a poder ser más preciso en poder clamar a quién se debe. No es al hombre al que hay que ofertarle de una manera que él quiera tomarlo. No, es al Dios soberano que transforma los corazones. Clamar al Señor por salvación. Número 2, al tener más precisión, uno puede predicar la palabra como se debe. El evangelio es poder de Dios. Pero hay que entender ese evangelio para predicarlo en ese poder. Pero en tercer lugar, al tener un entendimiento teológico más preciso, también al predicar el evangelio vamos a poder esperar lo que se debe. Y con esto me refiero a esperar lo que verdaderamente tenemos que esperar. No es simplemente una oración, no es simplemente querer bautizarse. Si el verdadero arrepentimiento, la esencia de ese arrepentimiento es un corazón transformado, entonces es a eso a lo que vamos a apuntar en nuestra predicación. Te animo a que sigas con ánimo en esta lectura y que en los próximos días podamos seguir reflexionando sobre estos asuntos tan importantes.